Ya, perfecto, perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a revisar desde la carta, hemos revisado las dos primeras cartas, esta corresponde a la tercera carta, es la carta de división. El primer paso fue la condición, es decir, la condición de origen, lo que dio origen a nuestro proceso, cualquier sea el tipo de proceso en el que estamos, o que queremos revisar, o que estamos preguntando al respecto. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso, condición. El segundo paso es la fusión. Es un momento caótico que es importante darnos cuenta y que todo proceso debe pasar por eso. Todo proceso pasa por un momento de diferenciación, luego un momento de complementación y un momento de síntesis, ¿no? Entonces, justamente en esa primera cuaterna, que es la cuaterna que tiene que ver con la diferenciación, hay un primer paso que es la condición de origen, cómo se origina todo. Todo proceso tiene una condición de origen, ¿sí? El segundo paso es la fusión, es darnos cuenta de que, de que todos nuestros actos hay una mezcla confusa entre la mecanicidad y la intencionalidad. Hay actos que tenemos intención y otros actos que son mecánicos, que son propios de la inercia que vamos llevando de nuestros procesos anteriores. Este tercer paso es importante porque aquí es la separación, ¿sí? La separación de lo mecánico con lo intencionado. Vamos leyendo el texto, ¿sí? Y vamos comentando. División. La división, ese instante, a ver, déjame les comparto mejor para poder leerlos todo. La división, ese instante en que la unidad se quiebra, se quiebra por la espalda, por la espada. La forma gemela, aún entrelazada, surge cortada en dos y brota su sangre roja, como origen de toda distinción. La carta muestra en el triángulo superior, ¿sí? En el triángulo superior, el pequeño círculo asentado en el vértice inferior izquierdo. Seguimos en la primera cuaterna. En el cuadrado de la izquierda, en el cuadrado de la izquierda, el diminuto cuadrado ocupa ahora la esquina superior derecha. Aquí está mal, ¿no? Aquí es superior. Sí. Superior derecha, sí. Aquí está mal. La esquina superior derecha. Signo del cuarto paso de esta fase. Es el cierre del primer tramo, la operación que tras separar depura. En el centro del triángulo, el círculo con el glifo, está mal esto, con el glifo de división. Preside el umbral. Imagen de no, esto está mal. Esto está mal. Voy a dejar de compartir porque está mal esto. Se me han cruzado las cartas de la de división eh, con la de la siguiente carta, ¿no? Bueno, entonces voy a leerles la parte que corresponde. Si no les voy a compartir porque, bueno, aquí está el símbolo, el glifo de los gemelos, ¿no? Sí, representado por esas dos líneas que son los gemelos que están unidos, ¿sí? Son los dos gemelos que están unidos. En el círculo central la figura mitad clara, a ver, no, esperen, déjenme ver, no, creo que estoy descifrando de la otra carta, espérenme un segundito, déjenme organizarme mejor porque está mal esto. Hasta eso, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bueno, Marcelo, como todo el mundo está acá, ya voy a preguntar. A mí, a mí me gusta preguntar. Las cartas, dices que ya llevan la tercera carta. Ah, bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Primero hay que saludar. Eh, las cartas las estás leyendo en orden ascendente, en orden descendente, con relación al árbol. No, no, O sea, ¿qué a ver, orden a tienen? ver, ¿Son estas no cuántos son, individuos? Son 10, creo. a ver, no, estas son las ¿Cómo es la cartas cosa? de proceso, ¿sí? Son 12 cartas de proceso, ¿sí? Y no es en el árbol, es en la rueda, ¿sí? Esta corresponde a la primera cuaterna de la rueda, que son, ¿sí? Entonces, esta es la carta de la división. Entonces, aquí en el centro vemos donde están dos.
uno masculino y otro femenino, ¿no? Que están unidos, ¿sí? Y aquí en la parte inferior se encuentra una espada. La espada es el símbolo de la división, ¿no? De esa separación que hacemos de aquello que nos sirve, de aquello que no. No sé qué pasó aquí se me mezcló, pero déjeme ver, creo que en la anterior estaba, no, está bien. Bueno, esta parte de aquí no la tengo, está confundida, no sé dónde está. Entonces esa parte del proceso es la número segunda, decías, algo así. Este es el paso 3, ¿sí? Ah, el paso 3. Es la Ok, carta 13. Hay las 10 primeras cartas que son los individuos. De ahí la carta 11, 12, 13. Esta es la carta 13, ¿sí? ok. A ver, en el pequeño círculo brilla el emblema de Géminis. Dos líneas enlazadas en un solo pulso. En este plano cósmico, el mito del andrógino primordial se hace presente. La conciencia irrumpe para partir la unidad. Esa fuerza dual, potencia bruta y sagacidad conjunta. Despierta el agente mental que ahora aprende a distinguir entre fenómeno e interpretación. Ver, ver ya no basta, es preciso diferenciar. En el gran círculo central, la varita del mago convertida en espada, tras un corte vertical sobre el cuerpo andrógino, partiendo su sombra en dos mitades. La sacerdotisa, acuérdense que en la carta anterior teníamos la sacerdotisa y teníamos el mago, ¿sí? Estaban fusionados, estaban en una danza y estaban entrelazados, donde el mago es nuestro proceso, es decir, el mago somos nosotros, ¿no? Y la sacerdotisa tiene que ver con la conciencia, con esa operación sobre la conciencia de ir avanzando, ¿no? La sacerdotisa retiró su manto de silenciosa contención, desvelando el vacío que ahora los separa. Esa cuchilla, invisible, hiende el magma de sensaciones e imágenes, y en su filo nace la distinción entre impulso y dirección, entre emoción y reflejo. En la base, el huevo alquímico ha dejado ver la daga encajada en su interior. Fíjese que aquí la, tenemos la daga, sí se ve, ¿no? Acá abajo, la daga, sí, que está separando, ¿sí? El huevo, este huevo es en el proceso alquímico, el huevo representa, nos representa a nosotros, a nuestro proceso, ¿no? Que está dado en el balón dentro de la alquimia. Eso es el huevo. Entonces aquí hay que separar aquello que nos sirve de aquello que no nos sirve. Esa es la idea de esta imagen, ¿no? Alquímica. Ahí, Marcelo, lo último que leías decía diferencia, perdón, entre impulso y dirección, ¿y qué más Entre emoción y reflejo. Eso, gracias. En la base, el huevo alquímico ha dejado ver la daga encajada en su interior. Bajo la cáscara ennegrecida, comienzan a desprenderse costrones oscuros, fragmentos de materia calcinada. Con cuidado mecánico o con filo mismo, se separan esas escorias, dejando al descubierto una sustancia roja, brillante, frágil. La sal roja no fija. A ver, en el paso anterior se colocaba el balón donde había una mezcla, sí, había una mezcla de mercurio y azufre que están representados por lo masculino y lo femenino con ácido, sí. Luego de eso, en este paso comenzamos a separar, sí, y quitar limpiar nuestro balón, sacando todas esas escorias, sí, que están pegadas al balón. El balón nos representa, como les decía, y está ahí pegado a nosotros, digamos, y eso hay que ir limpiando, ir separando aquello que nos sirve de aquello que no. Sí se logra ver la simbología de esto, ¿no? Eso es lo importante. Más allá de la cuestión técnica de la cual se habla acá, ¿no? Donde los fragmentos de materia calcinada, ¿sí? Con cuidado mecánico y con filo mismo, se separan esas escorias, dejando. Sí, en el laboratorio tenemos no recuerdo cuál es el nombre, con las cuales vamos limpiando, vamos sacando
del balón las escorias, ¿no? Las varillas. Esas varillitas, esas son unas varillitas que se van limpiando el balón, ¿sí? Marcelo, Sí, Giovanni. Ma- Marcelo, con la venia y el permiso y del grupo voy a hacer esta pregunta porque pues, tengo un amigo aquí al ladito que le da pena preguntar, pero él dice del enfoque psicológico, ¿cómo ves que es escoria y qué no? O sea, ¿cómo trabajas esa parte? Ya que desde el enfoque psicológico, la materia prima es la vida, la experiencia. Ya. Entonces, Vamos terminando esta ¿cómo explicación enfocas la, y de ahí voy a ese tema también, ¿sí? Vamos terminando con esa parte para explicar todo la parte simbólica para luego ir viendo esos temas, ¿no? Dejando al descubierto una el sustancia roja, paralelismo? brillante y frágil. La sal roja no fija. A ver, la sal roja no fija, la sal roja, digamos, es aquello que queremos obtener primerito, ¿no? De todo el proceso, primero se trata de encontrar una sal roja fija, que es como encontrar lo esencial de donde vamos a partir con todo nuestro proceso, ¿sí? Entonces, pero primero hay que encontrar esa parte no fija, que es variable todavía, ¿sí? Por eso es la sal roja no fija, ¿no? Es variable todavía. Pero primero se encuentra eso, esa esencia que está ahí, que tiene que ver desde diferentes aspectos, desde nuestra psicología, por ejemplo, podría tener que ver con todos esos temas que son parte de lo esencial en nuestra vida, en nosotros mismos, ¿sí? El fuego al enfriarse ya no destruye, sino que revela. Luego, suaves lavados con agua pura disipan la acidez, fijando en el cristal el matiz esencial de lo que permanece. Esta división no es simple desgarro, sino el acto primordial que disuelve la unidad ciega. La espada, esa línea vertical, parte el andrógino y libera cada mitad, desvelando contornos de tensiones que el todo ocultaba. En la fisura nace el pulso de lo singular, la fuerza que reclama su forma antes de volver a encontrarse, porque en todo proceso vivo, la separación precede a la integración. Primero la espada, luego la mano que busca el puente que cada fragmento trazará para volver a la armonía. Esto me remite un poco, este texto que estamos leyendo me remite al mito del andrógino de Platón, ¿no? Donde se separa, sí hay una separación, y esa separación también busca nuevamente encontrarse, ¿no? Pero que es necesaria la separación. En su momento es necesario. En nuestro proceso, cuando empezamos un proceso, hay un momento de tomar en cuenta esa mezcla confusa, ¿sí? Y también hay un momento en el cual necesitamos separar aquello que nos sirve de aquello que no nos sirve para nuestro proceso. Eso no quiere decir que aquello que no nos sirve no sea válido, porque también es parte de nuestro proceso, se entiende, ¿no? Uno, uno tiende esa manía a tratar de simplemente separar y quedarnos solamente con lo uno, ¿no? Hay un momento para ello, y este es el momento. Es el momento de esa separación, que es necesario. Y claro, es una separación que, como se dice, se quiere volver a juntar, ¿no? A ver, ahora sí les voy a compartir, creo que está bien el texto acá. Sí, Carmen. Gracias, Marcelo. No, es solamente algo, una sensación personal. Yo siempre, cuando veía esta carta, sentía esa dualidad, pero nunca la pensé como un ser andrógino, esa condición de hermafrodita como lo describes ahora. Entonces me cambió totalmente la visión de la carta y ahora tengo esa sensación de algo que necesita dividirse, Así que es. no sentí antes. Sí, sí, sí. Hay la necesidad de dividir. Cuando empezamos un proceso tenemos que dividir aquello que en ese momento nos sirve de aquello que no. No es que lo que no nos sirve nos sirva nunca, no. No nos sirve en este momento del proceso, ¿sí? Pero hay que entender luego también Ujú. igual en, en la mental también hay eso dentro de la mental, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay un momento en que primero se separa, ¿sí? Cuando separamos y distinguimos
la conciencia del mundo, por ejemplo, esa distinción claramente separada en que lo que yo miro es lo que uno interpreta de lo que ve, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en este paso, en la, ya vamos a revisar en las diferentes disciplinas a qué tiene que ver. Sí, Alexandra. Sí, me refiero a este trabajo de separación, de identificar esta separación que existe entre lo que es y no es, en esta dualidad, ¿no? Ajá. Uno tiene que identificar, o sea, no estoy clara de qué es lo que tiene que identificar y en el trabajo mismo de identificar, porque a veces lo que ocurre es que nos confundimos en este trabajo de lidiar, qué es lo bueno para mí, o sea, en el sentido de que siempre estoy buscando lo que me hace bien, pero en este trabajo de búsqueda siempre caigo en lo que le hace bien al otro. Entonces, a mí me parece muy importante identificar primero cómo, el qué y el cómo, ¿no? Cómo identificar aquello y más que todo el sujeto de la diferenciación. En eso me falta mayor claridad. Eso quería. A ver, las cartas tienen que ver, primero están enfocadas con respecto a una pregunta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ujú, En nuestro sí. proceso también pasa eso, de hecho, uno está en un proceso personal donde hay cosas que le sirven en este momento y cosas que no te sirven en este momento. Identificar de acuerdo al momento en que cada uno está, ¿sí? Y en ese Sí. momento en el que uno se encuentra, ver qué es con respecto, es que hay que partir primero de una condición de origen, ¿no? Y en esa condición partimos de un proceso personal, por ejemplo, de qué es lo que uno quiere liberarse. Entonces, en ese proceso de lo cual uno quiere liberarse, en este momento, ¿qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve? Sí, Antonio. Sí, era con respecto a Ujú, lo que decías del paso 3 de la mental. ¿Mm? ujú, Era como, cómo enfocarlo. Era como dar, como te diría, uno percibe la cosa. Uno percibe la cosa a través de los sentidos, ¿vale? Pero la cosa es inerte, la cosa es como vacía, como de cartón. Entonces uno a través de la conciencia que es estructuradora le da vidilla, entonces como que le da sentido, la animas, le pones alma a la cosa, ujú. entonces le da vida. Ujú. Marcelo, Sí. bueno, en realidad pues aquí está mi amiga la psicóloga y hablando del tema, te decía que desde el enfoque de la psicología transpersonal dice ella que hay en nuestra sociedad, de acuerdo a la pregunta que hizo la amiga, ¿no? Que en nuestra sociedad está el triunfador, el que quiere ganar, el que quiere salir adelante. Ella dice que en el caso de ella es lo contrario. Me hizo pensar lo siguiente y por eso se entabló este diálogo. Que en el ambiente judio-cristiano nos enseñan desde niños a jugar al sacrificio, pero en el trabajo, en la corriente de pensamiento de Mario Rodríguez Cobo, según tengo entendido, ahí se juega es a un ganar, ganar todos. Entonces, en la toma de decisiones, si de pronto yo pierdo y los demás ganan, no sería una buena decisión. Ujú, Si yo gano y los demás pierden, tampoco sería una buena decisión. Por lo tanto, hay que mantener aquello que en la cual yo gano y ganan los demás. Entonces, en el ganar todos, que es el juego de la que trabajan en la acción, eso sería lo que hay que mantener, habría que empezar a transformar, que no se quiere presentar, pero yo la insisto, pero no quiere. Eso sería. Bueno, sí, Juanito. A ver, simplemente para recordar, la semana pasada ya veníamos de la carta anterior, condición. Ajá. Digamos, paso, para así recordar un poquito, tal vez mejor, y mejor captar esa intención. Intención en un proceso. Si tenemos el trabajo copresente durante el tiempo que le
le destinemos, de tener en copresencia ese primer paso, condición, vamos a llegar a este entonces ya el Claro. segundo, división, con un primer trabajito hecho que tendrá no solamente una experiencia, sino tendrá una intención, porque de eso se trata, ¿verdad? Un proceso intencional, actos intencionales, dejarlo mecánico. Y sintéticamente sería eso, me parece, ¿ah? A ver, el primer paso es Los condición. mecánicos de los actos intencionales, la división, ¿verdad? Claro. Gracias. El primer paso es condición. El segundo paso es fusión, que es esa mezcla Perdón, confusa, ¿sí? Entre lo sí, mecánico y lo intencionado. Este tercer paso es división, donde aquí separamos. perdón. Claro, porque Me primero tenemos que identificar qué es lo mecánico y qué es lo intencionado en nuestros actos, qué es aquello que sí. es mecánico y qué es aquello que es intencionado. Entonces, primero es ese paso. Este paso es división, donde separamos. Bueno, en la época de la división, la mezcla confusa fue separada. Los hermanos estaban tan estrechamente ligados que por eso fueron llamados gemelos. Se los separó con la espada. De allí brotó su sangre, y desde entonces se buscan para unirse nuevamente, y de allí surgen los sentimientos conocidos como amor. Ese fue el instante del diluvio de sangre, que dio el color rojo a todo lo que tocó, y dejó el gusto a sal en las cosas. Allí brotaron las primeras distinciones. Este, bueno, vamos a ir leyendo y revisando este párrafo que es bastante eh, simbólico, entonces da para mucho, ¿no? Este tercer paso representa la emergencia de las diferencias esenciales dentro del proceso. Si en fusión todo estaba entrelazado en un caos vital, ahora ocurre la distinción entre los elementos, una ruptura necesaria para que cada aspecto del proceso encuentre su identidad propia. Se hace referencia al mito del andrógeno primordial, a esa unidad original que fue partida por la espada, símbolo de la conciencia que diferencia, dando origen a los opuestos que luego se buscarán. Así, la separación no es un error ni una pérdida. Si muchas veces se piensa que esa separación es una pérdida, no, fue necesaria y es necesaria esa separación, ¿sí? Es como en su momento también hubo una separación de, de la religión y la ciencia, ¿no? Que todo estaba mezclado y confuso y en ese proceso hubo un momento de separación y desde luego esa separación tiene que volver a unirse en otro momento. ¿Sí? Dando origen a los opuestos que luego se buscarán. Así, la separación no es un error ni una pérdida, sino una etapa inevitable del crecimiento. En todo proceso vital, antes de la integración, hay una etapa de individuación. Y en esa escisión también nace el deseo de unión, el amor como fuerza que anhela restituir un equilibrio perdido. La imagen del diluvio de sangre, el rojo que tiñe todo, resalta la intensidad emocional de esa ruptura, ¿sí? La sal, por su parte, remite tanto a lo esencial como a lo que preserva. Esta es la sal roja de la alquimia, la que queda tras la combustión y contiene el sentido oculto de la experiencia, ¿sí? Entonces ahí está, es como aquello que nos va a servir para nuestro trabajo, es la sal roja, eso representa la alquimia, ¿no? Por lo pronto es Pero una habla sal de las emociones, Marcelo, habla de las emociones entonces. también. También de las emociones, también de las sensaciones. Por eso en la disciplina, ¿cómo se llama? En la disciplina energética se habla de la división entre las sensaciones y las imágenes, ¿no? Entonces tiene que ver con todo lo que nos sirve para nuestro proceso. Esa es la sal roja, ¿sí? Que todavía no está fija, o sea, es poco variable todavía, pero está ahí, ¿sí? La división. Llamada 13 es una explicación acerca un poco del... Esto es de poética menor, esta parte de aquí, ¿no? En la cósmica, ver en los sentidos la conciencia. En la psíquica o en la energética, separación del mago y la sacerdotisa.
división entre sensaciones e imágenes. Y en alquimia o la material, obtención de la sal roja, aquí está, aquí hay un error de impresión, parece, ¿no? Aquí es la sal roja no fija. Lo dejé tal cual está en poética menor, pero aquí es un error de impresión, me parece, ¿no? La sal roja no fija es esta, ¿no? Trabajos de cooperación. A ver, ver en los sentidos la conciencia implica una toma de distinción entre la percepción y la estructura mental que la organiza. La conciencia descubre que no accede directamente al mundo, sino que lo llama realidad. Es una configuración estructurada a partir de los datos sensoriales. Lo que vemos, oímos o tocamos no es la cosa en sí, sino en una construcción fenoménica, ¿sí? Es decir, es un fenómeno. Lo que uno mira, oye, lo toma, lo huele, no es la cosa en sí, es como nuestros sentidos perciben ello, ¿no? Por eso hablamos de ver en los sentidos la conciencia, porque lo que uno siente es una forma también que la conciencia estructura de un modo determinado aquello que estamos observando, sintiendo, observando. ¿Se entiende, no? Es un tema fenoménico, ¿sí? Dentro de la fenomenología. Ya no basta con observar las sensaciones. Ahora se reconoce que la conciencia organiza, interpreta y configura activamente la experiencia. No accedemos al mundo real, sino a la versión que la conciencia construye para orientarnos. Aparece la conciencia como operador oculto, como esa vieja entrometida que interviene en toda percepción. Marcelo, ¿podrías agrandar un poco el texto? Parece que tienes ahí tres ventanas abiertas. Ah, espérame, no sé qué estoy compartiendo. A ver, déjenme ver, dejar de compartir. Sí, creo que estaba compartiendo. Ahí está mejor. Sí, claro, ahora está bien, Ya, gracias. Sí, gracias. eso. Entonces decíamos como esa vieja entrometida que interviene en toda percepción. Todo lo que percibimos está ahí la conciencia, ¿sí? Está ahí la conciencia que está observando, percibiendo, ¿sí? Este paso es profundamente revelador porque se rompe la identificación con la experiencia inmediata y comienza la diferenciación. Aquí es como clarísimo el tema de la diferenciación. Justamente estamos en división. Entonces es muy clara la diferenciación entre percepción y significado, entre fenómeno y nómeno, ¿sí? Esta distinción de fenómeno y nómeno es de Kant, que hace una distinción entre la cosa en sí y lo que nosotros observamos, vemos, experimentamos, ¿sí? Que son cosas diferentes. En este sentido comienza a distinguirse entre el fenómeno, lo que aparece a los sentidos, y el nómeno, lo que sería la cosa en sí, fuera de toda representación. En tanto, la conciencia reconoce su papel activo como configuradora del mundo percibido. No se trata de alcanzar el nómeno, que permanece inaccesible, sino de comprender que lo que aparece está mediado y estructurado e interpretado. ¿Sí? No podemos conocer la cosa en sí, lo que aquí Kant lo llamaba el nómeno, ¿no? Podemos conocer el fenómeno, podemos interpretar. Aquí lo importante no es saber, no es conocer la cosa en sí, sino saber que es la conciencia la que estructura esa realidad. ¿Estamos? Esta comprensión rompe la identificación ingenua con el dato sensorial inmediato y permite ver a la conciencia como una fuerza organizadora que busca dar sentido y dirección a lo que percibe. A partir de aquí, ya no se está completamente dentro del fenómeno, sino que se lo observa desde una posición más reflexiva. Esta es la espada que separa, la que permite disociar lo que se percibe de lo que realmente es, y así empezar a ver desde otro plano y entender que lo que se percibe es como la conciencia ordena los datos que llegan a ella. ¿Sí? Mm. Dentro de la psíquica, Marcelo, ¿sí? Marcelo, y para nosotros los niños un ejemplo, Bueno, si vieran, a ver, eh, lo que uno ve, en realidad, a ver, si no, por ejemplo, yo miro esta carta, ¿no?
O esta, veamos la misma carta para no. Ya. Si yo veo esta carta, sí, y me trataría de ponerme hasta objetivo, diría, es papel, es tinta, es un gráfico desde así asado y cocinado. Pero esto que estoy percibiendo y que tal vez todos perciben igual, sí, o sea, digamos, relativamente igual en cuanto a las formas y eso, es como nuestra conciencia ordena esta información, sí, que llegan de los sentidos. No es la cosa en sí, porque si fuéramos al tema físico, por ejemplo, solo en el campo de lo físico, este sería un conjunto de partículas que están interactuando entre sí, ¿sí? Pero estas partículas ni siquiera están aquí como tal, ¿sí? Nosotros la percibimos de este modo porque nuestra conciencia es la que organiza estos datos de acuerdo a nuestra forma mental, ¿sí? Y tenemos una forma mental que compartimos como seres humanos. Por eso, más o menos, podemos ver las cosas similarmente. No lo que pueda representar para nosotros, eso es diferente. Pero la cosa en sí, lo que nosotros vemos como cosa en sí, como una carta, digamos, eso también es una forma que tiene la conciencia de percibir, nuestra conciencia humana, no es la cosa en sí. O sea, a ver si le entendí. O sea que cuando yo interpreto una situación social, una experiencia de vida o lo que sea, hay un trasfondo cultural que es el que me lleva a interpretar. O sea, yo estoy interpretando de acuerdo a la familia, a la comunidad, al país, Así algo es. así. Sí. A ver, primero tenemos una estructura similar, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos una estructura similar. Esa estructura similar se ha dado por una forma mental básica general, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo les indico un objeto, todos los que estamos acá vamos a decir, sí, eso es tal cosa. Sí, si yo les pongo, por ejemplo, digamos, esto mismo, ¿no? Les pongo esto y me dicen, ah, es una carta, ya. Sí, todos sabemos que es una carta. Es lo que nuestros sentidos lo perciben. Ahora, ¿cómo interpretamos ese mundo? Cada uno lo interpreta de diferente manera, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a las condiciones de su familia, a muchos otros aspectos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que entender que es la conciencia la que ordena esa información. ¿Sí, Antonio? No sé, se me ocurrieron un par de imágenes muy simpáticas al respecto. Tengo aquí delante una taza de café. Ajá. Claro, para todos nosotros una taza es una taza. Sin embargo, si yo le doy sentido a la taza, para mí, por ejemplo, la taza se me han ocurrido dos imágenes. Me recuerda mucho la película de Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco, con toda la vajilla que tenía ahí, las tazas que andaban y saltaban y cosas de esas. Entonces, claro, la taza para mí es eso, por ejemplo. Y luego otra cosa, cuando quedo con pares de la cosa, quedamos para tomar café, tomamos café en tazas. Entonces, claro, para mí tiene una carga emocional porque es relacional, es decir, lo relaciono de buen rollo con los compañeros. Entonces, claro, para mí la taza es eso, pero posiblemente para otra persona una Es taza otra. sea incluso algo Exactamente. violento. Igual han estampado una taza en la cabeza y le han roto la cabeza en algún momento dado. Entonces, tiene miedo a las tazas. Entonces la taza cobra mucho sentido, depende de la percepción de cada uno. Claro. Otros lo O dirán, si la era taza, mesero, y quebró un poco de pensarán que es la tazas taza y del entonces baño. apagarlas. O si era mesero, de pronto quebró un poco de tazas y tuvo que pagarle y etcétera, ¿no? Claro. Por ejemplo, Sí. Bueno, estamos, ¿no? Estamos con ese tema. Al final, lo que ves es realmente lo que eres, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, sí. O sea, Es no lo realmente que lo eres, que eres. porque uno creo que es mucho más que eso. Es mucho más de lo que ve, de lo que observa, de lo que imagina. Sí, Pero si uno se remite solamente a la interpretación y a ese cúmulo de factores que construyen la interpretación, al final lo que ves es lo que eres. De fin- ¿No es bueno, está cierto? bien, está Tal bien. vez no. Ya. A ver, está bien. A ver, esta comprensión rompe la identificación ingenua con el dato sensorial inmediato y permite ver a la conciencia como una fuerza organizadora que busca dar dirección y sentido a lo que percibe. A partir de aquí, ya no se está completamente dentro del fenómeno, sino que se observa desde una posición más reflexiva. Esta es la espada que separa, la que permite disociar lo que se percibe de lo que realmente es, y así empezar a ver desde otro plano y entender
que lo que se percibe es cómo la conciencia ordena los datos que llegan a ella. En esta etapa del trabajo en la disciplina, en la energética, ¿sí? En la psíquica, en la disciplina energética, en el plano psíquico, en esta etapa se trabaja con el principio de desconexión, que se manifiesta como una separación entre la sensación y la imagen que lo estimula. Por un lado, se disocian las imágenes de las sensaciones, por otro, se atenúa la influencia de los estímulos externos. Se busca retener solamente las sensaciones localizadas, sin contaminarle con asociaciones emocionales, representaciones o respuestas automáticas, ¿sí? Como lo que decía Antonio, uno mira y es una taza, ¿sí? Entonces separamos la imagen de esa taza con aquellas sensaciones o cosas que me van trayendo, ¿no? O esas representaciones que tengo con respecto a la taza, ¿sí? Con las asociaciones que hacía Antonio con respecto a Alicia en el País de Maravillas o el juntarse con amigos a tomarse un café, ¿no? Entonces son como esa separación y saber identificar claramente, como lo hizo Antonio perfectamente, separar claramente lo uno de lo otro, ¿no? El operador deja de responder automáticamente a representaciones que lo arrastran emocional o energéticamente y comienza a observar la sensación como tal, localizada en el cuerpo, sin carga añadida. Esto inaugura una atención más precisa, más desnuda, anclada en el presente del cuerpo. Esta desconexión no implica apatía, sino focalización. Es el inicio de un trabajo más fino, más directo, que permite distinguir con claridad entre impulso y dirección. En este contexto, la imagen de la separación del mago y la sacerdotisa simboliza la desidentificación interna profunda. El mago representa la conciencia activa y direccionada, la sacerdotisa las fuerzas receptivas, emocionales y sensibles. Separarlos es permitir que el operador tome distancia de sus propios contenidos afectivos para reconocer lo que emerge desde la sensación y no desde la proyección. Es un acto de discriminación energética donde el operador recupera soberanía sobre su caudal vital. Bueno, y vamos con en la alquimia, en la disciplina material, que ya les expliqué un poquito con lo de separar las costras, ¿no? Los costrones. Luego de la aparición de los rubíes, se disminuye el fuego y se deja enfriar el balón. Entonces se procede a separar los costrones adheridos al vidrio, residuos sólidos de materia calcinada, aparentemente desechables. Sin embargo, bajo estas capas oscuras aparece una sustancia rojiza delicada y brillante, conocida como sal roja no fija. Aunque en la llamada 13 se menciona erróneamente la sal roja fija, parece tratarse de un error editorial. El propio texto de las cuatro disciplinas, en la nota 7 de la disciplina material, aclara que en esta etapa lo que se obtiene es la sal roja no fija, llamada así porque no aguanta la prueba de fuego, ni la prueba del ácido. ¿Sí? O sea, es una sal roja no fija porque además está todavía contaminada, digamos. Por eso no es, ¿sí? Entonces eso hace que no sea fija. Para que sea fija tiene que soportar que no cambie frente al fuego y frente al ácido, que quede exactamente igual. Esa sería una sal roja fija dentro de la alquimia, que representa aquella experiencia vital y necesaria para nuestra vida, de nuestra existencia. Es parte de nuestra esencia también, ¿no? Sí, Ivonne. Una pregunta, Marcelo, ¿tiene que ver esto con el tema de que estamos, si nos ubicamos en las rotas, en Cuaterna Negra Así es. Sí, sí, en sí. estos momentos, ¿no? Entonces, claro, lo que allí aparece está bueno como para tenerlo en cuenta, pero no estamos ni en la roja ni en la blanca, o sea que habrá que guardar eso que vemos para cuando podamos avanzar y tener un registro más claro, más potente, ya transformado a través del fuego y el agua. Estoy entendiendo eso, ¿entiendo bien? Claro, claro, todavía sí, está entendiendo muy bien, o sea, el agua y el fuego, o sea, todas las situaciones, es muy variable este momento también, ¿no?
es muy cambiante, nada está dado. Hay es un momento de diferenciación, es un momento oscuro también todavía, ¿no? A pesar de que ya estamos separando aquello que nos sirve de aquello que no, sin embargo, en eso que nos sirve, en eso que nos quedamos con lo que nos sirve, también hay cuestiones que no nos sirven y seguimos ahí, ¿no? Todavía, así es. Luego hay que hacer una depuración, pero por lo pronto estamos ahí. En la primera cuaterna, como tú dices, una cuaterna oscura, es un momento oscuro, es un momento no claro, pero en esto, en un proceso intencionado, en un proceso donde la conciencia es activa, es darnos cuenta de que estamos en ese momento y que no debemos saltarnos ningún paso, ¿sí? Es un momento importante porque la primera cuaterna es fundamental para que el proceso se dé. Sin haber completado bien esta cuaterna, es difícil pasar, evolucionar, ¿sí? Es darnos cuenta de ello. ¿Sí, Jorge? Ahí está. Estaba probando, ahí conseguí encontrar la manito. No, muy simple, muy simple. Em, obviamente estamos, digamos, estudiando juntos un proceso. Son pasos, ¿no? Estamos en el tercero, como comentaban acá. Eh, y es un proceso de algún modo, de un cierto punto de vista, de ampliación de la conciencia. Entonces, este paso, tendría que ver con un reconocimiento de esta mezcla que en general es como estamos generalmente en el mundo, un poco ingenuamente, sin reconocer la ilusión, por ejemplo. Exacto. Entonces, es, esto lleva a una cosita que ahí leíste, decías que lleva a ajustar una atención más fina, una atención más despierta, más fresca, podríamos decir. Y es un avance, y estamos en el tercer paso. Lo que va pasando, va ocurriendo, es que vamos profundizando en los registros, en el origen de los impulsos que nos llevan a a nuestras conductas, y de ese modo se va ampliando nuestra conciencia, suavemente, Así, suavemente. suavemente. Hay que estarse bien, ¿sí? Sí, sí, lo interesante también es encontrar a ver, los ejemplos. Hay varias preguntas que a veces no nos quedan respondidas. Eh, la verdad es que la vía así intelectual no es la mejor, es compleja, es más trabajosa y menos en un chat. Pero lo mejor, me parece a mí, es recurrir a los ejemplos personales. O sea, anotar la pregunta que uno tiene para no olvidarse y luego la va teniendo copresente, decimos, ¿no? Y en lo cotidiano, tratar de ir comprendiendo, hasta que en un momento cae la ficha. Y eso Claro, es muy así es. notable. Eso pasa. No hay duda ahí. Esta es la respuesta. Pero es un trabajo de sensibilidad fina y de mucha paciencia y de mucho cariño consigo mismo. No pelearse con la cuestión. Importantísimo eso, Jorge, que dices. Sí, Sí. Bueno, era esto. Gracias. así es. Y esta es una cuaterna muy humilde, ¿no? Sí, Antonio, ¿qué pasó? Estás con el micrófono cerrado. Ya, Lo que iba a comentar que la experiencia al hacer el paso no era tanto de ampliación de la conciencia, porque todavía no había caído en cuenta de qué es la conciencia. Digamos que en este paso soy consciente de qué es la conciencia y cómo trabaja la conciencia estructurando. Más adelante sí ya puedo jugar con ella, pero estos así momentos es. es un momento de identificación y experimentación. ¿Qué es la conciencia? ¿Para qué me sirve? Y cómo estructuro ya las cosas en función de la conciencia. Así es, sí, sí, justamente. Es un trabajo, este es un trabajo muy humilde, ¿no? Cuando uno empieza a reconocerse, a reconocer en sí mismo también todo lo que hablábamos acerca de esa intencionalidad y esa mecanicidad, ¿sí? Y tratándose bien, como dice Jorge, es importante, ¿no? Un trato amable consigo mismo, ¿no? Bueno. Esta sal, aún inestable, no ha alcanzado su forma definitiva, pero ello contiene la conciencia, la esencia concentrada del proceso. Es un residuo valioso, aunque todavía frágil. La operación se completa con los llamados trabajos de copelación, tomados de la metalurgia, que consiste en separar los metales nobles, como el oro o la plata, de las escorias comunes.
En términos simbólicos, el operador aprende a distinguir lo valioso de lo que ya no sirve, de lo que ya no sirve para su transformación. Se empieza a ver en lo oscuro lo esencial. Es el primer momento de discernimiento profundo, la mirada que sabe encontrar sentido incluso en el residuo. Este paso también está cargado de alegorías alquímicas. El surgimiento de la sal roja está ligada a la acción del dragón verde o león verde, nombres simbólicos que aparecen en los tratados clásicos para aludir a la acción del aceite de vitriolo, el ácido sulfúrico, sustancia corrosiva y transformadora por excelencia. Pero todavía no entran estos factores, ¿no? Porque la sal roja, esta sal roja no fija, todavía no se le pone todavía el, el ácido, ¿no? Para probarlo, ni el fuego, ¿no? Sí, como decía aquí, la sal roja no fija, llamada así porque no aguanta la prueba del fuego, ni la prueba del ácido, ¿sí? Lectura de la carta en un proceso cualquiera. La carta 13, división, señala un momento delicado, pero necesario, la separación, la diferenciación, la individuación. Lo que antes era una unidad indiferenciada, un magma emocional, energético, conceptual, o podríamos decir un magma emocional, energético o también mental, ahora se divide en partes claras, en roles, en funciones, en fuerzas que deben seguir caminos distintos para luego quizás reencontrarse desde otro lugar. En el plano mental, indica la diferenciación entre lo percibido y lo interpretado. En lo psíquico, el reconocimiento de la sensación desnuda por sobre sus representaciones asociadas. En lo material, el desprendimiento de lo esencial oculto en lo descartado. Esta carta nos recuerda que no todo lo que se pierde es pérdida. A veces dejar ir una forma, una emoción o una imagen permite encontrar el núcleo verdadero de lo que somos o buscamos. También es el momento de aceptar la distinción, la dis- de aceptar la distancia sin forzar la integración. Como en la pubertad, el proceso exige separarse, diferenciarse, construir identidad, aunque duela. Solo así se puede luego amar con verdad, no desde la fusión ciega, sino desde el reconocimiento de las diferencias. División es la etapa donde el amor nace de la escisión, o sea, de la división. Es el momento de reconocer lo que somos, distinguiéndolo de lo que no somos. Es también una limpieza simbólica donde dejamos ir lo que ya cumplió su ciclo y recuperamos de entre las escorias lo más valioso, la sal roja, lo esencial, lo inmutable. Aunque todavía no es fija, ¿no? Todavía no es, pero está ahí, se entiende, ¿no? Aquí tal vez falte explicar eso, ¿no? Sí, está ahí la raza roja, pero no está fija todavía, ¿no? Ahí está lo esencial, lo inmutable, pero todavía está con un poco de impurezas, que luego tiene que pasar por el ácido y el fuego, ¿no? Para ver si está ahí mismo, si está completa. Este paso enseña que para poder unir con verdad, primero hay que aprender a separarse. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta con respecto a esta carta? Esta carta de la división. Bueno, continuamos. Ahora sí con la disolución. Disolver es dejar que en el cierre de la etapa oscura el agua haga su trabajo. Lo fijo se vuelve móvil y lo rígido aprende a fluir. No se pierde lo esencial. Se suelta lo que impide el paso. En la época de la disolución surgieron las definiciones. Fue conocida como la época del cangrejo. Las garras se opusieron y el caminar se invirtió, como se invierte la imagen del espejo. Para lograr esto dijimos, hagamos 3 veces la misma cosa. Por eso las palabras fueron tres res. Res en latín, de latín significa cosa, ¿no? Tres veces la misma cosa, ¿no? Tres res. Aquello logró la diferenciación entre la siniestra y la diestra, entre la sensación y la imagen, entre lo femenino y lo masculino, siempre disolviendo lo que dificultaba el paso. En la época de la disolución surgieron las definiciones.
Este cuarto paso marca el cierre de la primera cuaterna del proceso y con ello se termina la etapa de la diferenciación. Es un momento crucial en el que las formas comienzan a definirse y se reconoce por primera vez con cierta claridad qué es cada cosa dentro del proceso. Lo que antes era confuso, mixto, indiferenciado, comienza ahora a ordenarse desde una lógica más estable. Aquí se define la continuidad. Este paso establece una primera afirmación estructural. Esperen un segundito. ¿Tienes un centavo? A ver. Aquí se define la continuidad. Este paso establece una primera afirmación estructural. Si el proceso no se está llevando adecuadamente, es el propio proceso el que se disuelve. Muchos procesos no logran superar esta etapa, se desintegran, se dispersan o se detienen por falta de claridad o de sostén. Pero si el trabajo ha sido fino, este momento marca el umbral en el que se disuelven las dificultades y queda lo esencial. ¿Sí? Disolver no es eliminar, sino remover lo que obstaculiza, lo cristalizado, lo accesorio, lo que impide el paso a un nuevo nivel de integración. Por eso, siempre disolviendo lo que dificultaba el paso. Es tanto una consigna como una práctica. No se avanza acumulando, sino liberando. El símbolo del cangrejo, asociado al signo de cáncer, refuerza esta idea. El cangrejo camina hacia atrás, como si retrocediera, pero en realidad se reubica. Este paso, ligado al solsticio de junio, representa tanto el punto máximo de expansión solar antes del comienzo, de que comience el retorno. A ver, cuando en el 21 de junio, que es justamente el que da empieza cáncer, el sol se ubica lo más al norte, ¿sí? Y desde el 21 de junio, o sea, en el solsticio, empieza el sol a retroceder, es decir, irse hacia el sur. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el sol, si se dan cuenta, cada mañana el sol no sale por el mismo sitio, ¿no? Va moviéndose el sol hacia el norte, va saliendo el sol. Desde el oriente sale el sol cada vez más al norte, hasta que llega el 21 de junio. Después del 21 de junio empieza a retroceder, ¿sí? Y se va dirigiendo hacia el sur. Por eso llega el 21 de diciembre, que llega a la parte más sur, el sol. Por eso es el verano en el hemisferio sur. El 21 de junio empieza el verano en el hemisferio norte y empieza el invierno en el hemisferio sur, el 21 de junio. Y el 21 de diciembre es al revés. Empieza el verano en el sur y el invierno en el norte. Entonces, justamente eso elude también el tema del cangrejo, que empieza a retroceder, ¿sí? Este paso ligado al solsticio de junio representa también el punto máximo de expansión solar antes de que comience el retorno, un movimiento de inversión, como el reflejo en el que el espejo que permite ver desde otro ángulo lo que ya estaba allí. La frase hagamos tres veces la misma cosa, las tres res, puede entenderse como una indicación ritual, alquímica y operativa. Como le decía, res significa cosa, ¿no? Es decir, repetir tres veces. Repetir una operación en los tres planos fundamentales. Eso podría representar alquímicamente el tres res, ¿sí? En alquimia antigua se hablaba del eh, alma y espíritus, ¿no? En la tradición clásica, esto se asocia al corpus, ánima y espíritus. En nuestro enfoque, corresponde al trabajo en los tres planos: cósmica, mental, psíquica, energética y material corpóreo. La reiteración fija refuerza y armoniza. Es recién desde esta repetición significativa que se establece la orientación del proceso y sus primeros parámetros internos de estabilidad. ¿Se acuerdan que antes estábamos, por ejemplo, con relación a la sal roja, era no fija? Acá ya empieza a estabilizarse, ¿no? Empieza a estabilizarse. De esta visión más amplia se distinguen por fin la diestra y la siniestra, la sensación y la imagen, lo femenino y lo masculino. Las fuerzas que antes estaban mezcladas encuentran ahora su polaridad, y esa polaridad no significa conflicto, sino tensión creativa
entre diferencias reconocidas. ¿Sí? Así como la sociedad y el proceso humano ha tenido diferentes momentos, ¿sí? Y hay un momento de diferenciación que es necesario, ¿sí? Pero esa diferenciación que es necesaria en su momento tiene que llegar a la complementación, tiene que pasar a ese otro nuevo momento de complementarse. Si no pasa al momento de complementarse, se disuelve ese proceso, ¿no? Por eso la disolución es un paso crucial donde justamente se llega o bien o todo se disuelve o avanzamos en este paso de disolución. Aquí disolvemos lo que no nos sirve y nos quedamos con aquello que nos sirve. Entonces, en poética menor se dice disolución. En cósmica, ver en la conciencia la memoria. En psíquica, elevación de las sensaciones hasta el ojo del cuerpo, disolviendo fijaciones. Repetición de operaciones con la sal roja hasta obtener el espejo. A ver, vamos analizando esto de acá, ¿no? Ver en la conciencia la memoria. Este paso introduce un nuevo nivel de comprensión. Ya no se trata solamente de distinguir entre sensación y conciencia, sino de advertir que la conciencia estructura lo que percibe a partir de lo que está grabado en la memoria. No es que la memoria condicione por sí sola, es el modo en que la conciencia organiza esos datos lo que condiciona la experiencia. Así se revela que no existe percepción pura. Todo lo que vemos, escuchamos o tocamos es reconocido, porque de algún modo ya fue registrado antes. Sin embargo, lo que otorga a cada experiencia un tono emocional, un significado o una dirección particular, no es el registro en sí, sino la forma en que la conciencia lo articula. Por ello, ante una misma situación evocada, dos personas pueden responder de manera completamente distinta, aunque no varíe el hecho recordado, si lo hace la configuración que, desde su propia conciencia, cada uno imprime a ese dato en la memoria. ¿Sí? Por ejemplo, hace un momento Antonio nos daba un ejemplo de la taza y del café con los amigos de la cosa, ¿no? Y tenía un recuerdo muy agradable, muy, sí, es como esa situación Antonio lo grabó, cómo estructuró su conciencia ese dato y quedó grabado en su memoria, ¿sí? Sí, Antonio, hablando de Antonio, sí. Entonces se me estaba ocurriendo otro ejemplo simpático. Porque ¿qué pasa cuando el dato, la cosa, no está registrada en memoria? Entonces se me dio un ejemplo, que en su momento lo puse cuando trabajaba la disciplina, y es, por ejemplo, nos imaginamos un tren, pues todos nos imaginamos lo mismo. Pues la estructura de hierro, con gente dentro, pero claro, cuando se inventó el tren, los nativos americanos no habían visto nunca un tren. Entonces, claro, no tenían el dato en memoria. Entonces lo llamaban el caballo de hierro, por asociación. Era un sitio donde, donde se montaba la gente y era de hierro, entonces era el caballo de hierro. Era como lo estructuraba su conciencia desde la no memoria, porque no lo tenían registrado. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, eso es muy Hollywood, pero sí, pero va por ahí la cosa, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. hace que es muy Hollywood? Me ¿Cómo? perdí. Dices que es muy Hollywood. ¿Me explicas Sí, esa sí, bueno, no parte? Me importa, no perdí. importa. Está bien el ejemplo de Antonio, perfecto. Sí, lo que digo Pues es que no eso mucho, es lo porque que yo no dice creo. Hollywood. Hace una analogía y Ah, sí. ya. Claro, claro, claro. Muy Hollywood. Ok. Ajá. Bueno, pero es válido, pero como ejemplo es perfecto, porque es así, ¿no? Como uno va asociando eso que se ve, ¿sí? Eso que se observa, como también se hablan de cómo percibirían diferentes situaciones gente que no ha tenido esa experiencia. Si yo les muestro un objeto que no conocen, cada uno de acuerdo a su propia eh, ¿Cómo percepción, asociarían los claro, moros a los españoles y viceversa, ¿no? claro, claro, sí. Es muy válido. Si yo les indico una cosa que a lo mejor nadie sabe qué es, no se me ocurre ahorita nada, no encuentro nada así como que pueda ser raro, que alguien no sepa qué es, pero bueno, cada uno interpretará de acuerdo a su propia experiencia eso, ¿no? Entonces, eso es, a ver, así se revela que no existe percepción pura. Todo lo que vemos, escuchamos o tocamos es reconocido porque de algún modo ya fue registrado antes. Sin embargo, lo que otorga a cada experiencia un tono emocional,
un significado o una dirección particular no es el registro en sí, sino la forma en que la conciencia lo articula. Por ello, ante una misma situación evocada, dos personas pueden responder de manera completamente distinta. Aunque no varíe el hecho recordado, sí lo hace la configuración que desde su propia conciencia cada uno imprime a ese dato en la memoria. Así se revela que no hay percepción pura. Todo lo que vemos, escuchamos o tocamos es reconocido porque ha sido previamente registrado, ¿sí? Si uno cierra los ojos y toma un objeto y uno trata de reconocer ese objeto, eh, lo va a recordar de acuerdo a su forma, de acuerdo a su textura, a qué objeto corresponde, ¿no? Pero si no tiene una memoria de ese objeto, entonces no va a poder reconocerlo, desde luego, ¿sí? Ni aún viéndolo. Puede asociar con algún objeto que parece ser que es no sé qué cosa, ¿no? ¿Sí? Pero si no hay esa experiencia, no, no. ¿Sí? Imagínense si a nosotros mismos nos hubieran indicado un objeto como este, sí, así, no hubiéramos sabido qué es, hace unos 30 años. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, O veamos. no lo veríamos. Dicen que Claro. cuando llegaron los europeos a América, con sus barcos y carabelas, qué sé yo, los nativos, es una suposición, obvio. Dice que no las vieron, por eso los invadieron, porque no vieron lo que venía. No las Y así comentan algunos, no sé si sea cierto eso, pero así se Ah, comenta claro. justamente, Eso ¿no? es una Sí. historia, pero bueno, es representativa de esto que estamos hablando. Claro, de hecho hay cosas que no se ven, ¿sí? Hay Porque no cosas que no entran se... dentro. No sé si han visto, hay unos videos donde te presentan el video y hay un gorila, un tipo disfrazado que pasa por detrás y la gente normalmente no lo ve, pero si te dicen que hay un gorila, ahí lo ves, porque no está dentro de o sea, como que uno no piensa que vaya a aparecer por ahí un gorila, aunque pueda aparecer, ¿sí? Sí, Alexandra. Sí, pero creo que con respecto a los objetos es fácil de alguna manera interpretar o separar esta cuestión, o sea, tener conciencia de lo que estás viendo. Pero yo me refiero, por ejemplo, los hechos, a una conflagración, a una guerra. Unos le interpretan, por ejemplo, como defensa, otros le interpretan como genocidio. Así es. Y ahí me pongo a pensar cuáles son los límites, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la interpretación? Esa es mi inquietud. Claro, claro, inclusive yo estaba pensando, escuchando aquí en el grupo, pues yo la verdad pues soy muy neófito en estos temas, pero me gusta a ver qué se aprende en el ámbito de los humanistas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, hombre, en América Latina hay todavía algunos remanentes de las culturas antiguas, de las culturas ancestrales, los verdaderos dueños y habitantes de ese territorio antiguo, los otros llegaron y tal. Entonces, escuchándonos aquí, si hubiera alguno, ¿qué nos diría? ¿Qué nos podría decir? Porque pues, no sé, falta esa parte, ¿no? Solo eso. Sí, sí, Antonio. Y lo que estaban comentando de los límites, que es que eso da mucho juego. Es los límites en la percepción, los conflictos y demás. Uno siempre está en un bando. Lo que uno tiene que darse cuenta es que uno no elige ese bando. Uno está en el bando porque no le queda más remedio que estar en el bando. ¿Por qué? Porque estar en ese bando, yo por ejemplo me considero de izquierda, me identifica. Es decir, yo puedo reconocerme en ese bando. Ahora, lo que sí puedo comprobar que yo no he elegido ese bando. Circunstancias históricas, biográficas, me hacen estar en ese bando. Por eso yo defiendo, por ejemplo, o digo que, por ejemplo, lo de Gaza es un genocidio. Netanyahu posiblemente no vaya a pensar lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque está en el bando contrario y es el ejecutor de ese Claro, genocidio. Son dos claro, bandos distintos, él tiene su perspectiva, yo tengo la mía. Su perspectiva le define como Netanyahu, si no sería otra persona, no sería Netanyahu. Y mi perspectiva me define como Antonio Molina, si no sería otra persona. Entonces en esos bandos nos definen. ¿Cuál es el justo y cuál no? Claro, yo como estoy en un bando defiendo y creo que justo es mi bando, pero así es, reconozco que no lo he elegido. exactamente.
Claro, pero lo importante es eso, darse cuenta de que uno se encuentra en un bando y darse cuenta, eso ya cambia la perspectiva y te pone en otra condición. Te pone a tratar de, por ejemplo, de escuchar al otro que está en el otro bando y tratar de entender desde el otro bando también. O sea, cambia un poco y a veces uno puede decirse, a ver, esto que está pasando no es tan así tampoco, como nos cuenta un bando, como nos cuenta el otro. Sí, es interesante eso, justamente. Me parece que por ahí iría, Alexandra, con relación a tu pregunta, ese tema, ¿no? O sea, es como ampliar la perspectiva y tratar de ubicarse, de darse cuenta que uno primero no ha elegido el bando en el que se encuentra, ¿sí? Y al darse cuenta de que uno no ha elegido el bando en el que se encuentra, puedes tener una visión más amplia de las cosas, ¿no? Podrías tratar Pero de entender y tratar, creo que porque tampoco es tan así, o sea, la historia nos cuenta uno de elige cierta los bandos. manera y no es tan así tampoco. Claro. Así es, uno elige la postura, los bandos, en Exactamente, función de la construcción de sus principios, de esta parte de valores que lo aprendimos desde pequeños, ¿no? así es. Pero yo me refiero ya a la condición humana. Así es, sí, Por sí, eso es que me es preocupa bastante también compleja, eso da para las bastante, las ¿sí? interpretaciones no pueden ser a partir de lo que yo creo. Así es, Debe haber un punto de convergencia en donde como seres humanos tengamos que definir así es, así es, así es. hasta dónde puede llegar nuestra interpretación que no cause daño a otro. Claro, Entonces, iba por hay ahí, que ¿no? tener, De acuerdo a los exacto, principios que cada uno tiene con respecto al claro. tema, ¿no? Sí, Ujú. sí, 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 Eh, sí, totalmente ese de acuerdo. punto, Totalmente. ese punto de equilibrio se llama principios universales, Alexandra. Son Exacto. universales, eso. Y existen, son Sí. universales, trascienden a los individuos, son universales. Claro, no todo es Sí, pero en la relativo. interpretación de los hechos, muchos sujetos lo olvidan, ¿no? Esos principios Así universales es, están dados en la medida en que deberían darse en la medida en que no destruya al otro, sino que tenga justamente una barrera de respeto así es, en función de de la Sí, interpretación de las cosas. ese es uno de los primeros. No le pegues al otro. Es el sentido Pero común, fíjate que han hecho comentarios que yo que he tenido la oportunidad de sentarme a escuchar a algunos nativos en las selvas, pues yo no me atrevería a invitar a una reunión de estas, por ejemplo. Entonces, pues a veces uno dice las cosas por decirlas y pues no cae en cuenta las repercusiones que pueden tener a corto, mediano y largo plazo, ¿no? bueno, continuemos. Así se revela que no hay percepción pura. Todo lo que vemos, escuchamos, tocamos es reconocido porque ha sido previamente registrado. Pero lo que hace que una experiencia adquirida determinado, adquiera determinado tono emocional, significado o dirección, es la forma en que la conciencia articula esos registros. Por eso, frente a una misma situación recordada, dos personas pueden tener respuestas completamente distintas. Lo que varía no es la situación en sí, sino la estructuración que hace a los datos en memoria cada uno desde su propia conciencia. Aquí el operador comienza a ver no solo que recuerda, sino cómo recuerda, desde dónde estructura, qué claves afectivas y simbólicas operan en esa organización. Este paso no denuncia la memoria como obstáculo, sino que revela su función operativa en la constitución del sentido. Al tomar conciencia de ello, se disuelve la ilusión de inmediatez perceptiva y se abre un espacio de libertad, no para borrar lo vivido, sino para poder reestructurarlo desde otro lugar. Bueno, en la psíquica tenemos la disciplina energética en el plano psíquico, elevación de las sensaciones hasta el ojo del cuerpo disolviendo fijaciones. En este paso se trabaja con la circulación y elevación de energía psicofísica a través de los distintos plexos. A ver, en la disciplina, para quienes no conocen, en la disciplina energética se trabaja con energía, que parte del plexo productivo y va subiendo, ¿sí? De acuerdo a los pasos que se van describiendo, ¿sí? Pero en este paso, desde energía ubicada en el plexo sexual, ¿sí? Va ascendiendo,
sensación por sensación superando bloqueos o fijaciones que impiden el flujo libre de energía. Entonces la idea es que la energía fluya libremente por los diferentes plexos, ¿no? ¿Sí? De hecho, va a haber momentos en que quien está desarrollando la disciplina va a encontrar que se encuentra estacionada en un cierto plexo, de acuerdo a su necesidad o de acuerdo a diversos aspectos. Pero la idea es lograr ese flujo continuo, ¿no? Abriendo un nuevo tramo en la conexión interna. El proceso descrito tradicionalmente vinculado con cada plexo con un centro de respuesta funcional. El plexo productor relacionado con el centro sexual como fuente de generación de energía vital. El plexo epigástrico asociado al centro vegetativo encargado de funciones digestivas y viscerales. El plexo solar relacionado con el centro motriz encargado de los movimientos y acciones corporales. El plexo cardíaco conectado al centro emotivo, sede de las emociones profundas y afectivas. El plexo faringio y su proyección hacia la cabeza asociado a funciones de expresión y a la emergencia de las imágenes. Es importante destacar que esta correspondencia proviene de una tradición simbólica y funcional, útil para comprender el proceso desde una perspectiva integral. Sin embargo, desde la medicina moderna, los plexos nerviosos son estructuras anatómicas concretas que se encargan de distribuir impulsos nerviosos desde y hacia la médula espinal hacia diversas zonas del cuerpo. No actúa de forma exclusiva sobre un solo centro funcional, sino que puede influir en diferentes niveles según la estructura anatómica y fisiológica implicada. Este paso disuelve fijaciones, tanto físicas como emocionales, que impiden el ascenso de la energía. El operador aprende a distinguir entre la imagen senestésica y la tensión corporal, entre el impulso automático y la dirección consciente. Se educa la percepción interna hasta alcanzar una luz, una claridad que emerge desde la cúspide del recorrido. La disolución aquí no es desaparición, sino transformación. Lo que está bloqueado se hace móvil. Lo que era denso se vuelve sutil. ¿Sí? Bueno. Y en la material, en la alquimia, en la disciplina material, plano material, esta etapa implica la repetición meticulosa de un proceso. Mezclar, calentar, sublimar y volver a mezclar en tres ocasiones. Las tres res, o sea, las tres repeticiones, las tres veces la misma cosa, ¿no? 1R, 2R, 3R. Esta reiteración no es mecánica, sino consciente y transformadora. En ella se trabaja con el cuerpo rojo no fijo obtenido anteriormente y se lo refina, se lo purifica hasta lograr el cuerpo rojo fijo, también llamado la granada. Esta sustancia pasa la prueba de los tres fuegos y tres ácidos sin alterarse, señal de que ha alcanzado una nueva estabilidad estructural. ¿Sí? Es decir, aquí está la prueba de fuego. Y si no pasa la prueba, lógicamente hay que repetir porque algo no se hizo bien en los pasos anteriores. ¿Sí? El momento clave de este paso es el espejado del vidrio. El balón reflejado por fin la imagen del operador. Es decir, el proceso alquímico devuelve una visión de sí mismo. Ya no se trata de transformar la materia externa, sino de ver reflejada en ella la conciencia que ha dejado adelante el proceso. En este espejo, el operador se reconoce no como sujeto externo o la transformación, sino como parte de ella. El revis o reiteración de la cosa. El revis está relacionado también con el andrógeno de la alquimia, ¿no? Y donde tiene que pasar por la prueba de fuego. Un ejercicio de afinamiento profundo. El repetir se libera lo oculto, se consolida lo esencial, se aprende a ver sin interferencias. Esta carta nos habla del momento en que lo fijo se vuelve móvil, lo rígido se vuelve fluido, la conciencia se ve a sí misma y descubre que lo que creía seguro, lo que consideraba realidad, está sostenida por memoria, hábito y repetición. Esta percepción puede ser desconcertante, pero también liberadora. Nos permite ver en los espejos ocultos en los que nos formamos. A nivel emocional, invita a soltar viejas fijaciones, a revisar lo que se repite sin sentido, a disolver lo que impide el paso. En lo mental es el reconocimiento de que vemos desde el pasado. En lo psíquico, la posibilidad
de elevar energía y abrir la percepción. En lo material, el resultado de un proceso reiterado con atención y presencia. Esta carta no propone avanzar, sin más, propone mirar hacia atrás, como el cangrejo, y descubrir que solo comprendiendo lo que nos trajo hasta aquí, podemos dar el siguiente paso con conciencia. Eso. Ahí terminamos la segunda cuaterna, ¿sí? Allí termina la gran cuaterna, porque sucedieron 4 etapas, 4 grandes trabajos. Condición, fusión, Perdón, amigo, división. se me generó ahí una dificultad. ¿Dijiste terminamos la segunda cuaterna? La primera cuaterna, Eh, me equivoqué. Era La la primera primera, está, cuaterna. gracias. Ok. Sí, la primera cuaterna. Allí terminó la gran cuaterna, porque se sucedieron 4 épocas, 4 grandes trabajos. Pero esos trabajos no se hicieron desde lo alto bajando, sino que desde el fondo de las minas trabajamos con la primera materia caótica e informe, hasta producir la definición. Fue pues la cuaterna de la alquimia material, aunque en cada paso dominamos 3 planos. Cuando se dice que en el principio fue tendida una línea divisoria, se dice verdad, pero sabiendo que esta verdad viene de otras anteriores. Sucede entonces luego del principio. Allí terminó la gran cuaterna. Con esta frase se señala el cierre de una etapa fundamental del proceso. No se trata de cualquier ciclo, sino de uno mayor, que ha recorrido 4 momentos internos esenciales. A esto se refiere el texto cuando dice que se sucedieron 4 épocas. Son 4 fases o trabajos profundos que se han desplegado uno tras otro. ¿Sí? Como decía, condición, fusión, división, disolución. ¿Sí? Son las 4 etapas, los 4 momentos. ¿Sí? Cada una de estas épocas representa una transformación importante, una modificación en la forma de sentir, percibir o actuar. No son simples cambios de estado, sino verdaderas operaciones internas, grandes trabajos que nos han obligado a enfrentarnos con nuestras propias estructuras y a empezar a desarmarlas. Aquí es importante una cosa, porque si bien todo proceso pasa por estos, digamos, los 3 primeros pasos, casi todos, ¿sí? Pero, sin embargo, a pesar de tener mucha experiencia en estar en esa situación, en realidad eh, esa repetición, si no lo hacemos consciente, no podemos pasar al siguiente paso, que es importante. Se entiende lo que digo, ¿no? Por eso es de gran importancia estos primeros pasos, ¿sí? De darnos el tiempo necesario para que cada uno de estos trabajos hayan sido bien hechos. El texto aclara algo más. Estos trabajos no se dieron desde un lugar superior, no fueron entregados como una gracia ni impuestas desde una instancia trascendente. No se hicieron desde lo alto bajando, sino con ello señala que el proceso no viene desde lo externo, ni desde lo celestial. Por el contrario, todo este recorrido comenzó en lo más bajo, en lo más profundo, es decir, desde el fondo de las minas. Con esta imagen poderosa se nos sitúa en el lugar desde donde se inicia todo, las zonas oscuras, tensas, inconscientes, donde habita lo no elaborado, lo instintivo, lo ancestral. Ese fondo no es negativo, es simplemente caótico, desordenado, informe. Y es precisamente con esa primera materia con la que se ha trabajado. La primera materia, nos dice el texto, es caótico e informe, ¿sí? O sea, no tiene forma y es todo desordenado, caótico, ¿no? El caos no es desorden, por si acaso, ¿no? El caos no es sinónimo de desorden. El caos es caos, es la materia como de donde partimos. Así es como comienza todo proceso real, sin forma clara, sin dirección evidente. En ese inicio confuso, habitado por tensiones, contradicciones y automatismos, se empieza a acabar, a remover, a buscar. No se parte de lo luminoso, sino de lo opaco, no de la certeza, sino del misterio. Y es allí, en el trabajo paciente y sostenido sobre esa sustancia bruta
que comienza a emerger algo distinto. Ese algo es la definición. Tras el esfuerzo sostenido en las profundidades, lo que surge no es aún una síntesis completa, pero sí una primera forma clara, una distinción, una figura que permite orientarse. Esta definición es el resultado del trabajo con la materia interna. Es la aparición de lo reconocible dentro del informe, el surgimiento de lo diferenciado dentro del caos. Solo entonces se puede decir que ha terminado la primera gran cuaterna. No porque todo haya sido resuelto, sino porque ahora hay una base desde la cual se puede surgir avanzando. El texto nos dice luego, fue pues la cuaterna de la alquimia material, aunque en cada paso dominamos tres planos. Aquí se reafirma que esta primera gran etapa está especialmente vinculada al trabajo sobre la materia, a lo concreto, lo físico, lo transformable. Pero no se trata de un proceso exclusivamente material. En cada uno de estos pasos también se actúa sobre lo psíquico y lo mental, es decir, se trabajó simultáneamente en los tres planos, cósmico, psíquico y materia. La alquimia, en su sentido profundo, siempre ha sido una disciplina integral y cada operación tuvo efectos en los distintos niveles del ser. Por eso no es importante qué disciplina vayamos practicando. Cualquiera de las disciplinas nos va a llevar a lo mismo, porque todas trabajan con los tres planos. ¿Sí? Luego se menciona, cuando se dice que en el principio fue tendida una línea divisoria, se dice verdad. Pero sabiendo que esa verdad viene de otras anteriores, sucedió entonces luego del principio. Y como decía Jorge, hay principios universales. Y son esos principios los que vienen de antes. ¿Sí? Esta frase final encierra una clave fundamental. Toda diferenciación, como esa línea divisoria que inaugura un nuevo proceso, es verdadera pero no absoluta. Cada distinción surge de una síntesis anterior. No hay división sin una unidad previa. Así se reconoce que el movimiento del proceso no es lineal, sino cíclico y dinámico. Primero se diferencia, luego se complementa y se sintetiza, para finalmente volver a diferenciarse en una nueva espiral de desarrollo. Desde esta mirada, incluso el surgimiento de la conciencia humana, como capacidad de distinguirse del entorno, de sí mismo y del otro, fue posible gracias a una síntesis previa. En algún momento del desarrollo evolutivo, un proceso de unificación se consolidó en el interior del homínido y sobre esa base pudo diferenciarse una nueva función, la conciencia. Por eso, cada comienzo verdadero ya contiene una historia anterior, una trama previa que hizo posible su emergencia. En síntesis, este cierre de la gran craterna nos deja una enseñanza profunda. Todo gran proceso comienza en lo caótico y desordenado, pero si se sostiene con dirección y trabajo paciente, puede alcanzar un primer nivel de definición. Esa definición no es final, sino el umbral para nuevos recorridos. Bueno, con eso terminaríamos por hoy. Muy bueno, Marcelo. Un abrazo grande de agradecimiento a todos también. Gracias. Todos, Muchas gracias. No sé si hay Bien, alguna gracias, pregunta Marcelo. antes de terminar. ¿Alguna pregunta, Gracias. comentario, algo? Gracias a todos. Muy luminoso para el momento en el que estamos atravesando en muchos de nosotros, amigos, en grupos, lo que sea, estamos con esta cosa de la necesidad de poder ver esto con tiempo, con claridad y con paciencia, con ese amor compasivo que tiene que ver con esas cosas, con el tiempo, con la claridad y con la compasión y con la paciencia. Ujú. Gracias, muchas gracias. Me vino muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias Muy por esta claro. primera cuaterna, Marcelo. Cuatro Gracias. pasos Hermoso. primeros. Gracias, Muchas cariños. Que gracias. pasen muy Muchas bien. gracias a Gracias, todos. Marcelo. Bueno, Gracias, Alexandra, amigos, amigas.
Y bueno, ya nos Hermoso. encontraremos por ahí. Ya nos conoceremos. Sí, seguro que sí. Bueno, Gracias, hermoso el texto y el trabajo de todos. bueno, Gracias. gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Fuerte abrazo, Marcelo. Gracias. Buena semana. Un abrazo, una Que buena esté tarde. muy Abrazo bien. a todos. Gracias, Gracias. amigos. Cariños. Chao, gracias.